a ver lo que es el producto punto. Y el producto punto, muchachos, también se conoce como producto escalar. Esto es porque es la multiplicación, así entre comillas, de dos vectores y su resultado es un escalar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, digamos, un vector v que tenga por componentes v1, v2, v3, y tenemos un vector u que tenga por componentes u1, u2 y u3, ¿sí? El producto punto o producto escalar se define como v punto u. Y la manera en que se calcula es multiplicar componente a componente y sumar esos resultados. Es decir, tendríamos la componente i con la componente i, más componente j por componente j, más componente k por componente k. Sería v3 por u3. ¿Sí? Fíjense entonces que el resultado de esta operación, pues ya no nos queda en términos vectoriales, sino que nos queda en términos de un solo número, ¿sí? Es decir, es un escalar. ¿Bien? El producto punto va a tener ciertas propiedades. Por ejemplo, es conmutativo. Quiere decir que es lo mismo que hagamos v por u a hacer u punto v, ¿sí? También es asociativo, quiere decir que es lo mismo que hagamos v punto u más w a hacer v punto u más v punto w. ¿Okay? El producto punto, muchachos, va a tener cierta relación con el ángulo que forman dos vectores. Si nosotros tenemos en el espacio, tenemos aquí en el espacio y vamos a tener un vector u y un vector v. ¿Sí? Entonces va a existir entre estos dos ángulos va a existir entre estos dos vectores un ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar θ. ¿Sí? Existe una relación entonces, entre el producto punto y el ángulo que forman dos vectores en el espacio. Y esta relación está dada por la siguiente expresión. v.u es igual a la magnitud de v por la magnitud de u por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular el ángulo entre dos vectores, lo podemos hacer a través de su producto punto. Por ejemplo, si tenemos nosotros, no sé, vamos a poner aquí el vector v, que sea 2,2, menos 1, y el vector u, que sea 5, menos 3,2. ¿Ok? Si queremos determinar el ángulo entre estos dos vectores, es decir, queremos encontrar θ, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular sus magnitudes y luego su producto punto, ¿sí? En este caso, la magnitud de v va a estar dada por la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto va a ser la raíz de 4 de 9, que es 3. Y la magnitud de u va a estar dada por 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que va a ser 5, la raíz de 38. ¿Ok? Y entonces calculamos el producto punto también. v.u va a ser 2 por 5, 10, más 2 por menos 3, menos 6, más menos 1 por 2, menos 2. ¿Okay? Y esto nos va a dar entonces 2. Teniendo ya el resultado del producto punto y de las magnitudes, entonces podemos despejar la fórmula dada. Es decir, el coseno del ángulo entre dos vectores va a ser
v.u entre las magnitudes, o el producto de las magnitudes. ¿Sí? Y entonces el coseno del ángulo entre los dos vectores que tenemos, pues sería 2 sobre 3 por la raíz de 38. ¿Sí? Es decir, que teta va a ser 3 por la raíz de 38 y el coseno inverso. Teta nos va a dar 83.79 grados. ¿Sí? Ahora, si existe una relación entre el producto punto y el ángulo que forman los vectores, entonces quiere decir que existen ciertos ángulos especiales, ¿sí?, que nos pueden indicar cómo se comportan los vectores. Por ejemplo, si dos vectores son ortogonales, entonces van a formar un ángulo de 90 grados entre sí, ¿sí? O de primerios, como lo quieran decir. ¿Sí? Si esto sucede, es decir, si dos vectores son ortogonales, entonces el coseno de pi medios o de 90, pues se vuelve 0. Y quiere decir entonces que esta expresión va a ser igual a 0, ¿sí? Si lo sustituimos en la fórmula, independientemente del valor de las magnitudes, pues vamos a tener el coseno de 90 grados o de primerios, ¿sí? Y como esto es igual a 0, pues entonces quiere decir que el producto punto va a ser 0. Y funciona al revés también. Si yo calculo el producto punto de dos vectores cualesquiera y este resultado me da 0, entonces quiere decir que estos vectores son ortogonales o perpendiculares o que existe un ángulo de 90 grados entre ellos. ¿Sí? Ahora, existe otra cualidad de los vectores que podemos calcular que se llaman proyecciones. Vamos a suponer que estamos en el espacio, ¿sí? Vamos a tener nosotros un vector U y vamos a tener un vector V. Voy a hacerlo un poquito más corto para que se note más la explicación. Entonces, hay una pregunta que nos dice, ¿qué sucedería si pudiéramos reflejar un vector sobre otro? ¿Sí? La manera de hacer esto es tomando, utilizando es como un reflejo, pues valga la redundancia, ¿sí?, de un vector sobre el siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí para los vectores U y V, si yo trazo una línea que vaya de la punta del vector U, perdón, de la punta del vector V hacia el vector U, ¿sí? Entonces, lo que me va a quedar aquí es un nuevo vector que va a tener la dirección de U, pero las componentes de V. No necesariamente es V, sí, pero tiene que ver con sus componentes, pero en la dirección de U. Recuerden que esto pues tiene que ser a 90 grados, ¿no? Y lo puedo hacer al revés también, o sea, vamos a tener un vector aquí, vamos a tener acá otro vector, y si yo quisiera reflejar uno sobre otro, en este caso U sobre V, pues entonces tendría que hacer algo así. Y lo que me va a quedar entonces es un nuevo vector que va a tener la dirección de V, pero cuyas componentes se van a relacionar con U. A esto se le conoce como proyección, ¿sí? Y la proyección se calcula utilizando también el producto punto. Entonces, la proyección de un vector U sobre un vector V, ¿sí? O sea, U sobre V va a ser el producto punto entre la magnitud de V al cuadrado por el vector V. ¿Ok? En otras palabras,
Si nosotros tenemos dos vectores y queremos proyectar uno sobre otro, se va a calcular el producto punto de ambos, ¿sí? Se va a dividir entre la magnitud del vector sobre el que estamos proyectando y se va a multiplicar por este mismo vector. Este último producto de multiplicar por el vector v nos indica que va en la misma dirección del v. Este resultado de aquí es un escalar, es un número. Fíjense que el producto punto pues es un número y la magnitud también es un número, que elevado al cuadrado pues sigue siendo un número, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos al final en esta proyección es la multiplicación de un vector por un escalar. En este escalar se ven involucradas las componentes del vector u y vamos a ir sobre la dirección del vector v. Por ejemplo, si tenemos nosotros, vamos a decir, que tengamos el vector u que sea 1,1,2 y el vector v que sea menos 2,3,1. ¿Sí? Si hacemos nosotros la proyección de u sobre v, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es calcular el producto punto. Tendríamos que u punto v va a ser 1 por menos 2, 1 por 3, 3 y 2 por 1, 2. Esto va a ser entonces 3. Y luego vamos a calcular la magnitud del vector v, ¿sí? ¿Cómo sabemos la magnitud de quién vamos a calcular? ¿De cuál de los dos? Dependiendo de sobre quién estemos proyectando. Sobre el que estamos proyectando, calculamos la magnitud. Entonces, la magnitud de v va a ser la raíz de menos 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Es decir, la raíz de 14. Quiere decir entonces que el nuevo vector, el vector que es el reflejo del vector u sobre el vector v, va a ser, va a ser 3 sobre raíz de 14 por las componentes de v, que sería menos 2,3,1. Es decir, este nuevo vector va a tener la misma dirección que el vector v original, ¿sí? Pero sus componentes van a ser distintas. Estas van a ser menos 6 sobre raíz de 14, 9 sobre raíz de 14, 3 sobre raíz de 14. Este de aquí es el que se llama vector proyección. Si se invierte el orden de la proyección, es decir, si es v sobre u, pues se invierte el producto y se invierte la magnitud, ¿sí? Hay que cambiar ahí. Entonces hay que poner atención de cuál vector es el que estamos proyectando. Bueno, existe otro producto que se puede realizar entre vectores y este se llama producto cruz o producto vectorial. Producto cruz. A diferencia del producto punto, el resultado de hacer el producto cruz de dos vectores sí es otro vector, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a utilizar, para poderlo calcular, vamos a utilizar los determinantes. ¿Todo el mundo sabe calcular determinantes? ¿O está más fácil? ¿Alguien no sabe calcular determinantes? ¿No? Bien. Entonces, vamos a tener nosotros dos vectores. El vector v, que sea v1, v2, v3, y el vector u, sea v1, v2, v3. El producto cruz o producto vectorial se representa entonces como un determinante donde el primer renglón son los vectores unitarios i, j, k. El segundo renglón va a ser el primer vector del producto, es decir, v1, v2, v3, y el tercer renglón pues va a ser el segundo vector del producto.
U1, U2, U3. Entonces, si nosotros calculamos este determinante por su método preferido, ¿sí? Yo aquí voy a utilizar el de menores. Si nosotros calculamos este determinante, tendríamos I por B2 U3 menos B3 U2 menos J por B1 U3 menos B3 U1 más K por B1 U2 menos B2 U1. Fíjense que entonces este resultado queda en términos de los vectores I, J, K. Es decir, queda expresado en términos de queda expresado en términos de componentes vectoriales. Es por esto que a este producto se le conoce como producto vectorial, porque el resultado va a ser otro vector, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, los vectores 1, 3, 4 y los vectores, bueno, el vector 2, 7, menos 5, ¿sí? Podemos hacer nosotros el siguiente producto, U cruz V. Planteamos el determinante. Fíjense que aquí el primer vector en el producto es U, entonces tenemos que acomodarlo primero. Y el segundo vector es V. Es importante notar, muchachos, que a diferencia del producto punto, el producto cruz es anticonmutativo. Quiere decir que U cruz V no es igual que V cruz U, sino que cambia el signo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que cuando planteemos el producto, acomodemos los vectores en los renglones del determinante que les corresponden. Si no, el signo del vector va a ser un signo contrario. Entonces, calculando este determinante, pues tendríamos I por 7 por 4 menos 3 por menos 5 menos J por 2 por 4, 8 menos 5 por menos 1 más K por 2 por 3, 6 menos 7 por 1, 7. El vector resultante de esta operación, ¿sí? Va a ser 28 más 15, vamos a tener 43i, más, menos 13j, menos k. No sé si era negativo. Entonces, muchachos, este es el resultado de un producto vectorial, es otro vector, ¿sí? Si hubiéramos nosotros planteado, que era lo que les decía, en vez de U cruz V, V cruz U, entonces hubiéramos obtenido un vector que estuviera completamente en la dirección opuesta al que obtuvimos, es decir, tendríamos un vector menos 43i más 13j más k, ¿sí? Con los signos invertidos. Entonces, les decía ahorita, es importante que notemos cuál es el orden del producto para determinar precisamente el vector que nos está indicando. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Qué otra manera o qué otra aplicación tenemos del producto cruz? Bien. Ahorita dijimos que el producto punto se relaciona con el ángulo entre dos vectores. También el producto cruz. El producto cruz se relaciona con el ángulo entre vectores mediante la siguiente expresión. La dimensión o la magnitud de U cruz V es igual a la magnitud de U por la magnitud de V por el seno del ángulo entre ellos. Esta expresión no es tan utilizada para calcular ángulo entre vectores, porque si se fijan, pues es un poco más complicado, ¿no? O sea, hay que hacer el producto cruz y luego sacarle la magnitud para ello. A diferencia de si utilizamos la expresión con producto punto, pues que al final se reduce a una sola operación. Lo importante de aquí es notar lo siguiente.
cuando el seno de un ángulo se vuelve cero. Siempre que θ valga 0 o 180 grados, el seno de este ángulo va a ser igual a 0, ¿sí? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa que tengamos vectores a 0 o a 180 grados? Pues significa que son vectores que tienen o la misma dirección o dirección opuesta, pero al final son vectores que son paralelos. Entonces, cuando suceda que el producto cruz de dos vectores me da 0, eso es porque los vectores en cuestión son vectores paralelos. Pero lo voy a dejar así. U es paralelo a V. En el otro caso vimos que cuando el producto punto me dé 0 es porque los vectores son ortogonales. ¿Sí? Entonces, el hecho de que uno u otro producto me dé 0, pues implica que los vectores mantienen cierta posición relativa entre ellos y son posiciones importantes de identificar, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta aquí en este tema? No, todo bien. Muy bien. Existe otro producto que vale la pena mencionar que se conoce como triple producto escalar. Bueno, sí, triple producto lo voy a poner. Triple producto. Que es una combinación entre el producto punto y el producto cruz. Este triple producto está dado por V punto U cruz W, ¿sí? Entonces, se hace un producto cruz, de ese vector se multiplica mediante un producto punto con un tercer vector. La manera más sencilla de calcular es también mediante un determinante. Nada más que en lugar de incluir en el primer renglón los vectores unitarios i, j, k, vamos a incluir en el primer renglón las componentes del vector v. Es decir, este triple producto va a ser, o se va a escribir pues como el resultado de este determinante. 3, 1, 2, 3 y W1, W2, W3. ¿Okay? Este triple producto tiene un significado geométrico. Se conoce como, bueno, la magnitud pues de este triple producto va a ser el volumen del paralelepípedo que formen los vectores U, V y W. ¿Qué significa? Bueno, vamos a tener nosotros, vamos a ponerlo aquí a ver si nos sale. Vamos a tener tres vectores en el espacio, ¿sí? El vector U, el vector V y el vector W. ¿Sí? Entonces, estos tres vectores van a formar un paralelepípedo, que no es otra cosa que una figura tridimensional donde sus caras contrarias son paralelas. Entonces, si nosotros, voy a cambiar ese vector W porque se me hace que nos va a dar más para dibujar. Voy a poner así. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos dibujar este paralelepípedo, pues nos quedaría algo así. Va a tener algo así. ¿Sí? Entonces, el volumen de esta figura y de esta figura tridimensional va a estar dado por la magnitud del triple producto vectorial, es decir, por U punto, U cruz, W. ¿Sale?
Esa es la interpretación geométrica del triple producto escalar. Y se llama triple producto escalar porque al final el resultado, o sea, es un vector con otro vector, y el resultado de esto pues es un escalar, ¿sí? Se le saca magnitud porque pues este volumen puede ser negativo, entonces como no existe el volumen, bueno bien, el triple producto puede ser negativo, pero hablando de volumen pues debe de ser positivo, ¿no? Entonces se calcula el valor absoluto. ¿Sale? ¿Alguna pregunta en esto? ¿No? Muy bien.